Muy buenas, ¿qué tal? Aquí vamos por el tercer día, tercera entrevista y en este caso tenemos aquí a Antonio Burgos, ¿qué tal? Muy bien, expectante y súper agradecido por considerarme y además tu iniciativa ha sido maravillosa. Yo creo que... Muchas gracias. ¿De dónde vienen esas ideas, tío? ¿De dónde vienen esas ideas? De los desiertos. Tenemos De experiencia, los ¿no? desiertos, de Transitando los por eso. desiertos. Bueno, Sí. fantástico. Entonces, bueno, eres la primera persona que entrevisto fuera de Sevilla. He hecho 2 entrevistas ya en Sevilla y eres la primera persona y estamos aquí en Córdoba, una ciudad. Cuéntanos un poco, ¿qué tal esta ciudad? Córdoba es maravillosa. Córdoba, yo nací aquí. Yo tengo Ok. el privilegio de decir que nací aquí de cuna y aquí conocí al Señor con 18 años. Wow. Así es que, aunque ha habido diferentes momentos de mi vida donde me han propuesto ir a otros lugares, me siento como un poco en deuda porque creo que es una ciudad donde se merece que Dios la bendiga muchísimo, que Dios la bendiga muchísimo. Pero Córdoba es una pasada, excepto en julio y agosto, que estamos como en Bueno, en Sevilla. Sevilla, Tú ya Sevilla sabes por el estilo. Por el estilo. que son desiertos, pero no Ya, espirituales, sino de temperatura, de verdad. Sí, 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 sí. Cuéntame un poco, has dicho que conociste al Señor con 18 años. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Fue maravilloso. Yo tenía siempre inquietudes con Dios desde muy pequeño. Yo quería ser cura, yo quería ser, Anda. sí, quería ser sacerdote. Lo que pasa es que tuve un bache ahí a los 16 años. De los 16 a los 18 pues dejé de creer en Dios. Y a los 18 años el que hoy es uno de mis mejores amigos me invita a un campamento cristiano. Y ahí yo veo casi 200 y algo de jóvenes buscando al Señor de una manera que yo no conocía. Yo venía de otro contexto. Y yo lo único que me acuerdo es que me fui a la primera fila, le dije a Dios, si realmente tú existes, yo quiero que te manifiestes, porque había pasado por un proceso bastante difícil en mi vida. Y nada, como a los, no sé, 6 segundos, 7, yo que era una persona odiosa, que tenía rencor, odio a todo el mundo, pues estaba quebrantado, llorando. Wow. El Espíritu Santo me tocó y a partir de ese momento nunca más miré para atrás, sino me enfoqué en servir al Señor y hasta hoy, ¿no? Que ya tengo 40 años. Entonces, bueno, pues contentísimo de esa experiencia, que ha sido algo... le debo todo al Señor, a todo, todo le debo yo. Ahora, después de esa entrevista, me gustaría volver a la iglesia y grabar algunas tomas para ponerlo en el vídeo. Estás pastoreando aquí en Córdoba, una iglesia muy bonita, pero ¿cómo llegas al ministerio? Desde que te conviertes con 18 años, ¿cómo es ese paso hasta que acabas pastoreando esta iglesia? Bueno, el proceso he pasado por diferentes momentos, pero para mí la clave fue servir en la única iglesia a la que yo he pertenecido, como la iglesia local, ¿no? Ahí empecé a servir al Señor. Pasé creo que por todos los departamentos, menos por misiones, y luego me terminé casando con una misionera. Mira, es que te faltaba la asignatura que te faltaba, ¿no? Exacto, la misionología. Pero yo recuerdo que fue un proceso donde yo recibí una palabra de Dios a los 19 años, que Dios me llamaba al pastorado, y yo dije, bueno, pues si la fe es la convicción de lo que se espera, debo trabajar en eso que tengo que estar esperando, ¿no? Y me puse a trabajar, me puse a servir al Señor, desde haciendo las predicaciones, los PowerPoint antiguamente, al que fue muchos años mi pastor, desde grupo de alabanza aprendiendo a tocar instrumentos, luego estuve que sí con los niños, en las clases dominicales de los niños, que sí en el grupo de intercesión, que sí me iba a un punto de misión a dirigir la alabanza, compré el equipo de música para poder darle lo mejor a Dios. Bueno, hice muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre en mi corazón estaba el deseo de ser fiel ahí en lo poco, ¿no? Y esa fidelidad en lo poco fue lo que el Señor me fue llevando a más, ¿no? Pastoreé una iglesia en un pueblecito de aquí, en Fuente Palmera, 4 años, y creo que esa fue también una de mis mejores etapas, porque en ese pueblo donde parece como que no hay nadie, fue un entrenamiento para luego ahora lo que existe, ¿no? Que es algo así, ¿no? Pero fue todo una detrás de otra. Y por supuesto muy pegado a la pastoral. O sea, yo creo mucho en la cobertura pastoral, creo mucho en esa enseñanza, y eso pues también me ayudó a estar muchos años al lado de un gran hombre de Dios, que es Esteban Muñoz, y me enseñó tantas cosas buenas que mucho de lo que soy hoy se lo debo a él, ¿no? Se lo debo a él. Qué guay. Qué importante, ¿no? Eso que has comentado. Y es algo interesante porque ya es la tercera entrevista y es la tercera persona que entrevisto que noto con ese hambre, con esa, perdóname la palabra, con esa ambición santa, pero con esa ambición santa, ¿no? Yo creo que los creyentes tenemos que tener esa ambición o esa, lo que has dicho, ¿no? La certeza de lo que se espera. Yo necesito esperar algo. Y el problema es que muchas veces somos incapaces de andar por fe porque no tenemos esas expectativas o esa esperanza, ¿no? De que el Señor lo pueda hacer. ¿Cómo
¿qué le dirías a algún joven que está como que tiene como que le falta ese hambre? ¿No? Bueno, yo creo que el hambre se gesta a través de una relación con el Señor, ¿no? Es decir, el ministerio no es fácil. O sea, una cosa es lo que ve la gente en una predicación, otra cosa es el día a día. Entonces, la gente está deseando el resultado, pero es más importante el proceso que el resultado. Y yo siempre digo que el resultado es simplemente la recompensa de un buen proceso bien hecho. De un proceso bien hecho. El problema está en que en el proceso hay una parte que es la intimidad con el Espíritu Santo. Y esa parte muchas veces se obvia, parece como que lo tenemos muy aprendido de teoría, pero que luego se pasa por el olvido, porque hay tantas cosas que hacer en el ministerio que se puede ir olvidando, ¿no? Entonces la pasión se revela a través de una intimidad con el Espíritu Santo. Y esa intimidad con el Espíritu Santo no es algo mística, o sea, porque a veces pensamos en ese misticismo, el Espíritu Santo, no, es una comunión diaria con Dios, ¿no? Y de ahí viene tu renuevo, el poder refrescar, porque tú también puedes caer en el error de que si no pasas por esa renovación te estancas y tenemos que estar siempre con otras nuevas para poder echar lo nuevo que Dios quiere derramar, ¿no? Y luego también por otro lado dice Hebreos 11, ¿no? Que por la fe Noé obedeció, dice, y preparó el arca, y tenemos que entrenarnos. O sea, no podemos esperar a que algo pase, sino hacer que las cosas pasen cuando Dios ya te habló. Entonces, creo que eso te lleva a apasionarte más. No es lo mismo decir, me apasiona ver un evento de jóvenes multitudinario, vale, esto es fantástico, pero tienes que trabajar para que eso ocurra, si Dios te habló, ¿no? Entonces va un poco ligado todo de la mano, ¿no? Sí, yo creo en eso. Habla un poco de tu iglesia. ¿Cuánto tiempo llevas pastoreando aquí? Pues mira, con el COVID incluido, porque nosotros empezamos. Lo primero que Oasis nunca nació con el deseo de poder levantar una nueva iglesia. Nunca nació con eso. O sea, yo recuerdo que tenemos aquí una radio en FM, en Córdoba, Oasis FM, y alquilé una nave pequeñita, ¿no? Yo siempre digo, si Dios me hubiese hablado de plantar una segunda iglesia, no hubiese cogido ese local tan pequeñito, ¿no? Porque entrabas tú y 4 personas más, sí, ¿no? Típico estudio de radio. No, era una nave de 200 metros, era 80 metros arriba y 120 metros abajo. Y claro, arriba colocamos todo lo que era el estudio de radio y abajo pensábamos hacer un banco de alimentos. Un banco de alimentos. Que luego no se dio y alguien por ahí me dijo, bueno, sería bueno una cafetería para que la gente que escuche la radio los tenga en la cafetería y luego ya derivas a la gente de la iglesia, ¿no? A las diferentes iglesias de Córdoba. Pero ahí un amigo, Ezequiel Santos, estaba vacacionando en Marbella y viene él a visitarme y me lanza un libro, léete esto. Cuando ya estamos terminados, que hemos terminado a la piscina, ¿no? me dice, pum, me tira el libro, ¿no? Una iglesia relevante, de Robert Barrier. Y cuando empiezo a leer, es de estos libros que empiezas y no te vas a dormir, tienes que terminarlo. Te enganchó, ¿no? Desde el Mira, me reventó Dios la cabeza. Me habló de levantar una iglesia diferente para llegar a personas diferentes. O sea, esto no son mejores iglesias o peores iglesias, no son la visión iglesias que cada uno... para poder llegar a otro tipo de personas que no estaba yo viendo llegar a la iglesia, ¿no? Y ahí siempre emprendió Oasis como iglesia. Y entonces ese proceso no fue fácil porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer iglesia en un formato y que tuvo Dios que destrozar todas esas cosas que no eran malas, servía para el lugar donde estaba, era diferente, pero para esta nueva etapa tenía que reciclarme, ¿no? Y ahí empezó un proceso casi de 1 año y medio gestando, rumiando, no fue al instante, ¿no? Cuando dijimos de empezar, hubo mucha oposición ahí, pero Dios me decía, continúa. Y empezó a llegar gente en primera instancia que no eran cristianos. Y empezamos a congregarnos, luego ya Dios empezó a mandar gente que por alguna razón llevaban 15, 16 años fuera de la vida de la iglesia, rotos por esa transición de que dejaron la vida en el Señor, ¿no? Y pudo ser un lugar de renovación, de restauración para ellos. Y luego de ahí, que estaba vino el COVID. Después del COVID, con 23 personas que éramos, 24, nos vinimos al nuevo templo ahora, que son 1800 metros, una locura. Y yo le decía a los hermanos estaban diciendo, pero Antonio, pero esto aquí no es solo... Digo, no venimos aquí por lo que estamos, venimos por lo que llegarán. Y ahí hemos podido emprender ahora proyectos
muy novedosos, ¿no? Que si el espacio de los niños con un parque de juegos para ellos, que si los jóvenes con su gimnasio, con su cafetería, con su zona de juegos, cafetería, la zona de... Bueno, un montón de cosas que tenemos ahí que nos ha ayudado mucho a poder expandirnos, ¿no? Veo mucha labor social. La última vez que yo vine a tu iglesia fue hace año y pico, si no recuerdo Sí. mal, y fue en Navidad. Sí. Y recuerdo de ver todas las zonas de niños llenas de regalos. Ah, sí, es cierto. Y bueno, después seguiros en redes sociales, ¿no? Y ver la cantidad de familias a la que estuvisteis bendiciendo. Sí. También me has dicho que cuando empezaste en la primera iglesia, arriba tenéis el estudio y abajo querías hacer como un banco de alimentos, ¿no? Sí. Veo como siempre esa labor social. ¿Crees que se ha perdido un poco la labor social dentro de la iglesia? Yo creo que hay labor social. Lo que hay es más de lo mismo. Y creo que tenemos que entender, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, deben de ser personas que se adelanten a los tiempos. Es decir, el que fue mi pastor por muchos años, yo iba a hacer un banco de alimentos y me dijo no, porque no tiene sentido que dupliquemos proyectos. Claro. Un hombre de Dios con visión, ¿no? Pusimos una cafetería, algo distinto, algo diferente. Entonces yo creo que tienes que adelantarte a los problemas que van a suceder el día de mañana, pero también los que están sucediendo, y no crear como otro más de lo mismo, porque al final no estamos llegando a diferentes necesidades de las personas. No digo que sea malo, ¿eh? O sea, aquí nada, ¿no? Yo soy mejor eso que no hacer nada, ¿no? Sí, pero... nosotros, por ejemplo, la obra social que nosotros hacemos todos los finales de año, compramos 1000 juguetes nuevos. Y no juguetes no, estamos hablando de juguetes del Corte Inglés o de juguetes de primera calidad, ¿no? Claro, cuando llegan las familias enteras y hay muchas familias que no pueden darle a sus hijos juguetes de calidad. O sea, sí, puedes comprar un juguete de 5 euros, de 10 euros, pero pues claro, se quedan como impresionados de... ¿Y esto quién lo regala? No los regalamos, los compramos nosotros. O sea, no hay nadie que nos subvencione, sino que la iglesia está enseñada a ser generosa, y cuando la iglesia es generosa, pues podemos llegar a muchas familias, ¿no? Entonces, bueno, la obra social está ahí como iglesia. Yo siempre digo a toda esta gente que se queja de que la iglesia, que si tiene mucho dinero, que si tiene mucho no sé qué, digo, deberíamos de cerrar el grifo un mes. Ya verás cómo regresarían, por favor, a ayudarnos. Porque no se valora muchas veces lo que se hace, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hacemos para el Señor. Pero sí, la obra social tiene que ser algo que esté siempre en el corazón de la iglesia, porque es parte de nuestra identidad. Es ser generoso, ayudar al necesitado. Sí. ¿En qué momento estáis ahora en la iglesia? ¿Qué es lo que has dicho, ¿no? Que es importante que como cristianos siempre vayamos un paso por delante. Sí. ¿En qué dirección crees que Dios está guiando tu iglesia en este momento? ¿Qué es lo que Dios está hablando a vuestra iglesia? Nosotros tenemos un enfoque muy fuerte en lo que tiene que ver con hacer discípulos. Nosotros no queremos fans. Y a veces es el error de muchas iglesias que están concentrados nada más que en almacenar gente. Todo eso, si no tienes un buen equipo de trabajo que tenga el corazón de Jesús, se te va a hundir. O se te hunde, o la gente trabaja de gusto, o la gente está con crítica, con chismorreo, cosas que no son saludables dentro de la vida de la iglesia. Entonces nosotros somos muy intencionales en lo que Dios nos ha hablado. Habéis sido llamados para hacer discípulos. Entonces trabajamos mucho el carácter de la persona, ¿verdad? El formar gente que realmente manifieste en su corazón, no con palabras, sino con hechos, ¿no? Porque la fe sin obra es muerta. Tiene que haber unas obras que respalden que realmente tu fe es genuina, auténtica, en el corazón del carácter. Entonces, los que estamos en el corazón del discípulo. Entonces, trabajamos muchísimo con carácter. Y además estamos en una temporada donde nuestro Dream Team, nosotros lo llamamos Dream Team, el equipo soñado, muy americano esto, ¿no? Nuestra iglesia es un concepto, no un concepto muy americano, sino algo diferente para que la gente diga, oh, esto es algo diferente, ¿no? Pero trabajamos mucho con nuestro Dream Team, que ahora mismo es unos 60 y algo de personas. Estamos hablando de una iglesia que no tiene ni 6 años. Wow. Nuestro equipo de trabajo, 60 y algo de personas. Luego, evidentemente, como miembros hay más los niños, ¿no? Pero trabajamos mucho en el tema del carácter. Y lo que le pedimos es que tenga un carácter definido, un carácter conforme al del Señor, porque cuando llegan los momentos difíciles, las palabras bonitas no sirven. O sea, lo que te va a mantener ahí, intacto, es el que tú hayas desarrollado. Me pasó que viajo mucho a Nueva York, ¿no? Y cuando cayeron las Torres Gemelas por los atentados, empezaron a construir años después el World Trade Center, y pasando por allí estaban levantando las torres, nadie se hacía fotografía, nadie porque no es bonito, estaba hablando de cemento, hierro, no tiene glamour, ¿no? Y luego, como 2 años más tarde, pasé de nuevo y vi ya el World Trade Center terminado, me tomé una fotografía y me dice el Señor, el Espíritu Santo me dice, Antonio, no te olvides
que lo bonito está por dentro, que es lo que sostiene el edificio. Mm. Todo lo que hay por fuera, eso se derriba rápido. Yes. Unos vientos fuertes se los lleva, pero lo que permanece es el cimiento. Y necesitamos hombres y mujeres con cimientos fuertes. Y yo creo que Dios está llamando a España gente fuerte, gente que sean gladiadores espirituales y que no se asusten a los tiempos que estamos por venir, ¿no? ¿Cómo formáis a los discípulos? Porque has dicho, trabajáis el carácter y demás, tenéis un grupo de 60 personas, os reunís semanalmente, ¿cómo funciona Mucha ese...? mentoría. Yo creo que, de hecho, hace popoco llegó alguien y me dijo, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Y digo, pues me gustaría, no sé si pastoreando, pero sí me gustaría mentorear, seguir esa, porque yo soy producto de una mentoría. Entonces, lo que funciona es esa relación que Jesús tenía con sus discípulos, el acompañar a la gente. Yo soy muy de... Alguna gente a lo mejor me dirá que estoy loco. Hay gente que dice, lo más importante de la iglesia es la gente nueva que llegue. Yo digo, no. La gente más importante de Oasis son la gente que está sirviendo a Dios, que son los que día tras día están pagando un precio enorme, son generosos con su tiempo, con sus talentos, con sus recursos, con su dinero, para que la iglesia sea levantada. Entonces, yo me debo principalmente a la gente que está comprometida con el reino. Y dedico muchísimo tiempo a eso, ¿no? Y luego ellos, ¿qué hacen? Se dedican a mentorear, acompañar pues, a personas que están llegando por primera vez, aunque evidentemente no soy excluyente, no es que no recibo a las personas, Sí, lo entiendo perfectamente. que el porcentaje más alto de mi tiempo lo paso, pues mira, hoy he quedado con una familia que son parte de nuestro equipo a 100 montaditos, a comernos unos montaditos, a las 8:30. Entonces, bueno, pues estoy con ellos. A las 6 he quedado con otra persona para poder conversar que viene a casa. Relación. Y eso, aunque te hace vulnerable, es muy necesario. Me recuerda un poco a Juan 6, ¿no? Cuando Jesús da de comer a 5.000 personas y demás. Una vez que se llena la iglesia, por así decirlo. Sí. Pero una vez que se llena la iglesia, él dice que él es el pan de vida, que cualquiera que coma de él no volverá a tener hambre y demás. Y se van los 5.000. Y solamente se quedan los 12. Sí. Y dice, usted también os vais a ir, a donde iremos, solamente tú tienes palabra de vida, ¿no? Como Jesús llegaba a los miles, pero después se centraba en sus 12, ¿no? Eso, la importancia de centrarse en sus 12. Sí, sigo creyendo en eso. Sigo creyendo que eso es el éxito de una iglesia sana, porque al final se reproducen. Ten en cuenta que en nuestras iglesias siempre hay una cultura. Y aunque tengamos la cultura del reino, hay una cultura muy particular. Y esa cultura particular se enseña desde la autoridad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que quieres enseñar a la gente? ¿Qué quieres dejarle como legado? El día que muramos, podremos habernos reproducido en otros. Sería algo muy interesante de respondernos. Y yo creo que ahí está la clave de todo crecimiento. Que sí es verdad que hay muchas distracciones, muchas oportunidades, que a veces como ministro del Señor podemos caer en el error de, bueno, es que si estoy allí quizás puedo... Y tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, ¿no? Y no entrar por puertas simplemente porque pueda darme más fama, más relevancia o más posicionamiento. Entrevistando a mi padre hace un par de días, él comentaba eso, ¿no? De la tentación que tenéis los pastores de dispersaros demasiado. Que si eventos, no sé aquí, que si fraternidad de pastores aquí, que si... ¿no? Y la importancia, decía él, ¿no? De la importancia de centrarse en la iglesia local, que al final es de donde Dios te va a pedir cuenta. Todo esto sin dejar de ser generoso, ¿no? Y pensar que tenemos que seguir invirtiendo en el reino de Dios y demás, pero la importancia del pastor de centrarse en su iglesia local. Sí, porque al final a lo que nos llamó el Señor, ¿no? La iglesia, cuando el pastor no está, sufren. Porque el pastor no es Dios, ni mucho menos, ni es intachable, ¿no? Cometemos errores, También es verdad que no estamos siempre equivocando, ¿no? Porque ahora hay como un concepto de, oye, que los pastores también se equivocan y tal. Sí, pero si estuviésemos todo el día equivocándonos, no estaríamos ahí. Lo que pasa es que muchas veces esa es la excusa para tener un espíritu de rebeldía y algo así, ¿no? Pero cuando los pastores no están en la iglesia sufre. Y cuando estamos muy dispersos, a veces no hacemos tanto como parece. Sí, estamos en todos lados, pero no somos tan efectivos. Eso no quiere decir que no haya hombres o mujeres que el Señor lo haya llamado para cuestiones específicas, y yo soy uno de ellos. Yo estoy aquí, pero dentro de 2 semanas salgo para Estados Unidos y tengo que estar allí 1 mes y medio, pero he dejado un equipo organizado, que tengo pastores asociados, tengo el liderazgo, tengo un equipo creado que pueden aguantar eso, ¿no? Y también porque yo no soy sostenido por la iglesia local, con lo cual evidentemente me debo a mi misión, ¿no? Por así decirlo.
pero creo que muchas cositas desviarse de lo que el Señor ha puesto, es todo ese potencial, ¿no? Te desgastas, te quemas, la familia sufre mucho y tenemos que tener cuidado porque un porcentaje alto de hijos de ministerio no están en los caminos del Señor y eso tiene una lectura, Sí. una lectura. Sí. Una preguntita que fue la principal pregunta por la que empecé a hacer este viaje. ¿Cómo ves la iglesia o qué piensas que Dios está haciendo en España? ¿Cómo ves la iglesia en España? Yo la iglesia en España, como tenemos la bendición de que es una iglesia eh, muy extendida, no en cantidad, pero sí en forma de pensamiento, creo que es una bendición porque en la diversidad yo creo que está la bendición, ¿no? No todos entrarán por una iglesia pentecostal, pero necesitamos iglesias pentecostales para que entren gente que tiene una visión pentecostal. Pero entre todos lo que estamos haciendo es un esfuerzo tremendo. Y una de las cosas que yo quiero recalcar es que Dios ha mandado a miles y miles y miles de misioneros en este tiempo a España. Esa gente que vino porque pasaba hambre en sus ciudades o en sus países. Esa gente con un corazón ferviente por el Señor que pensaron que Dios los mandó aquí a mejorar su vida, pero que están siendo hoy pilares en nuestras congregaciones. Así es. Son gente que ha pagado un precio altísimo y yo creo que detrás de esto no hay ningún tipo de casualidad, sino que Dios está moviendo porque quiere hacer algo grande. Está haciendo cosas muy bonitas. Antes éramos, pues yo me acuerdo con 18 años, que éramos considerados como una secta, la iglesia evangélica. Ahora igual, para algunos que son extremadamente, que no han salido de la puerta de su casa, pues no entienden ese Pero concepto. la visión, ¿no?, ha cambiado Pero mucho la visión en España. ha cambiado muchísimo y todo eso tiene que ver con gente que también ha pagado un precio antes que nosotros. Sí. Es decir, que lo que muchos han sembrado hoy lo estamos recogiendo. Pero yo veo a España en un momento donde la gente tiene sed por Dios. La gente antes los convencía con un speech, ¿no? O un discurso. Hoy no. Hoy la gente quiere ver, quiere tocar, quiere observar que lo que tú estás diciendo lo estás viviendo. Antes decíamos, ¿no? La autoridad era porque yo lo digo, ahora no. Ahora tienes que ganártela, ¿no? Todo ha cambiado y yo creo que España está en un momento donde lo que Dios está haciendo es levantar gente nueva, gente que nadie lo conocía. Yo me sorprendo muchísimo de este tipo de personas como tú, por ejemplo, que de repente ¡pum!, lo empiezas a ver y tú dices, pero lo que no sabe la gente es toda la preparación que lleva atrás, toda la fidelidad y cómo después Dios te levanta, ¿no? Entonces creo que estamos en un tiempo de oportunidades y el que sepa aprovechar las oportunidades va a recoger muchísima bendición, ¿no? Para mí la mayor bendición, mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona es la conversión. Sin duda. O sea, que alguien diga, quiero aceptar a Jesús, un corazón, y el Espíritu Santo empieza en esa regeneración, ¿no? Cambia por completo. Yo digo, este es un milagro más grande que un paralítico se levante o que un muerto resucite, ¿no? Y el corazón es una fábrica de ídolos. Eso es tremendo, ¿no? Así que tengo expectativas muy, muy bonitas, ¿no? Y por eso trabajamos, para que Dios lo haga. Una de las cosas que estás trabajando, no solamente en tu iglesia y demás, sino también en tu libro, que vas a sacar en breve. ¿Lo tienes por ahí? Por favor, sácalo. Sí. Y no se lo quería traer, he dicho, tráetelo, Bueno, es que quiero que hables del libro. Es que me llegó la primera prueba, El atormentador de Tormenta. Cógelo tú, porque si no parece como que yo estaría en la He venido a hablar de mi libro, ¿no? Sí. El atormentador de tormentas. Sí, el atormentador. El atormentador de tormentas. Sí, Dios es el que atormenta las tormentas. Y me encanta esa escena cuando Jesús va a Gadara y allí había un hombre endemoniado, ¿no? Por una legión de demonios, y desnudo, que rompía las cadenas, no se puede hacer nada. Y de repente Jesús entra en escena y los demonios le dicen a Jesús, ¿por qué nos atormentas? El atormentador de las tormentas. Qué bueno. Entonces lo que el libro presento es que tenemos al lado al ser más agresivo, que es Dios. Dice, cuando Él se levanta, los enemigos huyen, los montes se derriten como la cera se derrite delante del fuego cuando Él pasa por la batalla. Claro, lo que intento llevar a la gente es a que conozcan a ese Dios agresivo que no está en tu contra, que tú estás a tu favor. Y cuando empiezas a temer a Dios, dejas de temer las demás cosas de la vida. Entonces, El atormentador de tormentas es un libro con 18 capítulos que tiene que ver cómo enfrentamos cualquier tipo de temor que estemos atravesando en el día de hoy. Ese es el resumen, por así decirlo. Wow. No quiero hacer mucho spoiler, pero las ilustraciones están increíbles y el contenido seguro que está aún mejor. Y me encanta la visión esta que has dado, ¿no? De Dios
soberano, ¿no? Que a veces tenemos como esa imagen del Dios Sí. pobrecito, No. que murió en la cruz. Tenemos la imagen de Jesús así, ¿no? Pero Dios Sí. era un atormentador. Sí, Qué bueno. dice Apocalipsis que fuego sale de su ojo. Mm. Es decir, además yo creo que algunas veces lo hemos experimentado, que hemos estado orando y es como que lo tienes detrás. Y empiezas como a temblar, dices, está ahí, ¿no? Y claro, yo quiero animar a todos los que nos están escuchando. Yo pasé por ahí, yo pasé por ansiedad, por ataques de pánico, por depresión, siendo pastor de la iglesia Oasis. Y descubrí de que todo eso tiene que ver con muchos miedos que ni conocía. Cuando empecé con un proceso de restauración, de sanidad interior, me di cuenta de que había muchos temores, miedo al fracaso, miedo a perder el control, miedo al que dirán de mí, muchos miedos que me acompañaban, ¿no? Y fue en ese proceso de un año y algo de restauración, cuando en una hoja, mientras yo lloraba y el cuaderno se empapaba, que lo tengo ahí, que algún día lo subiré, donde dije, Señor, me gustaría algún día poder escribir para que mucha gente que está atravesando por aquí pueda ser libre de todo eso. No hay nada peor que vivir la vida siendo presa del miedo. Y creo que muchos de nosotros vivimos bajo el temor de un montón de amenazas y eso te paraliza la obra de Dios, paraliza lo que el Señor quiere hacer en tu vida o con tu ministerio. Y el tema es que los miedos se esconden muy bien, ¿no? Entonces creo que era una parte que tenía en deuda y cogí a uno de los mejores ilustradores que tenemos ahora mismo. Dije, bueno, ¿quién está en auge ahora? El mismo que le hizo el libro Haití el Arroyo del incendiario, Carlos Silva. Me entrevisté con él, pero me dijo, mira, desde que escribí el libro Haitiel, esto no paro, va a ser alguien que no. Y cuando le hablé acerca de que yo pasé por ansiedad, se queda así mirando, cuéntame más. Y empieza a ministrarlo. Dice, mira, Antonio, estoy pasando por ansiedad, me estoy medicando y creo que va a ser muy bueno para mí. Y así que ahí dejó todo y empezó con el mío. Bestia. Esta vez voy a enseñar un poquito para que lo podáis ver, pero está increíble. Pues muchas gracias por pasar por este desierto, ¿no? Y evitar, ¿no? Que el enemigo te lo dejara solamente en el desierto, sino que le has dado la vuelta y has dicho, vale, he pasado por esto, quiero bendecir a otros a través de lo que yo he vivido y lo que he atravesado, ¿no? Y lo has dejado aquí plasmado en este libro. ¿Cuándo sale? Sale el día 15 de junio. 15 de junio. Lo quiero presentar en Oasis primero y luego ya en las plataformas de Amazon, tanto en digital como en físico, en impreso. Y luego ya me he hecho también para hacer alguna gira para presentarlo. Muy bien. Pues nada, por ir acabando, te tengo 3 preguntitas más. Vale. Pero son un poquito más dinámicas. Vale. La primera es que cojo el primer objeto que tengo por aquí. Ayer fue el chicle. Parece que era una lata de estas de pescado, de estas que huelen mal. Digo, me vas aquí con de hecho huele bastante bien. Vale. Es el ambientador del coche. Vale. Y quiero que me prediques el evangelio con esto. Si tuvieras que predicarle a alguien el evangelio, puedes olerlo, puedes verlo, que no huele a pescado, vale. Al contrario, huele a cherry, a cereza. Sí. ¿Cómo me predicarías el evangelio con este objeto? Wow, es muy interesante, ¿no? Porque esto no me habías comentado nada y nada, sorpresa. Que tirar de improvisación. Pero bueno, si esto sale bien será un milagro. Bueno, pues yo creo que este objeto, ¿no? Puede representar el aroma de Cristo sobre nuestras vidas, ¿no? Cuando no estamos con el Señor es como cuando nuestros padres nos decían, después de haber dormido toda la noche, hijo, abre la ventana que esto está viciado. Está viciado, ¿no? ¿Y tú qué hacías? Abrías las ventanas y el aire nuevo entraba y el antiguo salía, ¿no? Así es un buen perfume, ¿no? El perfume de Cristo hace que lo viciado que está en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, salga, pero no entra algo nuevo, pero entra un aroma distinto. Nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de ver la vida cambia. ¿Por qué? Porque ya no gobernamos nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros, habitando, y hace que podamos tener un aroma maravilloso como el de esta fragancia, pero no somos nosotros, sino Él en nosotros. Así que no se nos suba mucho la cabeza, ¿no? Buena improvisación, buena improvisación. Muy simple. Estudié homilética, pero... Buena salida, muy bien. Y las últimas 2 preguntas. Ayer estuve entrevistando a Rafa, allí en Sevilla, y me hizo una pregunta para ti, y también me gustaría que tú hicieras una pregunta para la persona que voy a entrevistar mañana, que es Pablín. Que creo que lo conocen, ¿no? Sí, ¿Has escuchado hablar de él? He escuchado hablar de él, sí, vale, sí. Muy bien. La pregunta que hizo ayer Rafa es, el pastor muchas veces se siente solo, ¿no? Le cuesta encontrarse personas con las que ser vulnerables, con las que tratar
de tú a tú, no quiero decir el mismo nivel, pero sí que esté pasando por una experiencia similar, que pues, se pueda sentir entendido. ¿Qué recomendación le darías para encontrar este tipo de personas? ¿O cómo lo haces tú? ¿O cómo crees que es lo correcto? Relaciones con las que puedes llegar a simpatizar o amigos de verdad. ¿Las dos? Sí, Bueno, vamos a abrirlo, claro, porque no cuando es se trata de específico. relaciones no puedes dejarte llevar por las malas experiencias que has tenido con otras personas. Siempre va a haber alguien dentro de tu círculo de intimidad que de alguna manera u otra Te va a hacer daño. Y fíjate que te voy a decir algo más. A veces no a cosa hecha. Ya. Yo con mi gente tengo expectativas, pero a veces esas expectativas no se cumplen. Y a veces puede ser que si no respeto la expectativa del otro, se rompa una relación simplemente por no ver más allá, ¿no? Entonces, primero, con la relación a tipo normal, yo aconsejo ser como Jesús, ser vulnerable, abrirte el pecho. O sea, te abres y aquí estoy. Sabiendo que te va a ocurrir. Yeah. O sea, esto tienes que hacerte vulnerable. ¿Por qué tienes que hacerte vulnerable? Porque muchas veces por esa herida que te hicieron, porque el pastor es muy atacado, evidentemente, y no porque seamos gente intocable, sino la Biblia dice, ¿no? Herir al pastor y dispersar a las ovejas, con lo cual hay una realidad en el mundo espiritual que es tocar a la autoridad, ¿no? De la iglesia del Señor, ¿no? Tienes que hacerte vulnerable, pero también reconocer y aceptar que te va a pasar. Entonces, eso te hace estar en una posición de guardia, sino descansas. Al contrario. Descansas. Yo a mi gente le enseño esto. Digo, mira, no todos los que estamos se quedarán contigo. Entonces, lo que hables con sabiduría, no te cierres, tal, pero que sepas que hay algo que luego usarán en contra tuya. Y eso debe haber un manual para la teología pastoral para que sepa que esto va a ocurrir sí o sí. Lo que le pasó a Jesús, y estuvo 3 años andando con sus discípulos, ¿no? Y a la hora de la cruz todos se fueron. Es decir, que ahora, cuando se trata de amigos, tienes que ponerlo a prueba. Yo sé mucho de probarlo. ¿Sí? O sea, la amistad ya es otro nivel. Entonces, no todo. O sea, cuando tú hablas de amistad, el círculo se cierra. Se cierra. ¿Cómo hacemos para hacer amistades duraderas? Pues tienes que pasar tiempo e invertir en personas, ¿no? No siempre tenemos que hablar el mismo lenguaje. Yo soy de los que digo, bueno, yo tengo un amigo mío, que él no tiene nada que ver con la iglesia evangélica, es político de aquí de la ciudad y es muy amigo mío, y el sábado, esta tarde viene a casa, y el sábado voy a su casa a hacer una barbacoa, a comer con él y demás. Pero tiene que haber cosas en común, ¿no? La honestidad, la ética, la integridad, el voy a estar contigo ahí pase lo que pase. Una de las cosas que a mí me ocurrió es que cuando abrí Oasis, me di cuenta realmente quién era mi amigo. Wow. Porque no todos lo entendieron y mucha gente se dispersó. Entonces, los que quedaron ahí es, te quiero por quien tú eres, no por lo que tú haces. Con esa gente quédate para toda la vida, porque la gente que te quiere por lo que tú haces, cuando dejes de hacerlo, dejarán de creerte. O sea, la gente baila al son que ellos quieran bailar, al son que ellos quieran marcar. Entonces, tienes que poner a prueba a la gente, ¿no? Y ya, y siéndote vulnerable y pasando mucho tiempo invirtiendo, pero sí es verdad que los amigos, uno los cuenta con la mano, ¿no? Con la dedo de una mano. Pues muchas gracias. Y la última pregunta, ¿qué pregunta le hago yo mañana a Pablín? Pablín es más joven que yo, creo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Le diría, le preguntaría, si Dios le dijera que mañana moriría, ¿cuál serían sus últimos consejos para gente que realmente le importa? Gente que le importa a él. Sí. O qué consejo le daría a la gente que pudiera escuchar su último discurso, ¿no? No tienes 48 horas, no tienes 3 meses. Si Dios te dijera, mañana vas a pasar a mi presencia porque tu tiempo aquí ha terminado, ¿qué te gustaría trasladar a la gente? Que quede como un legado, como ahí en el tiempo. Genial. No sé si es un poco friki la pregunta, pero creo que va a ser muy intensa. Mañana se la haré. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por atenderme, por estar aquí un ratito y nada, nos vemos mañana. Dios te bendiga. Muchas gracias.